Pues bueno, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta presentación acerca del electromagnetismo. En base a entorno, pues estamos hablando de la física. Somos de la carrera de Ingeniería y Gestión Empresarial. Somos el equipo número 3, exponiendo el tema número 2, que como comentamos es el electromagnetismo. Y pues vamos a continuar con nuestra tabla de contenido. Mientras tanto, explicamos que en esta videollamada está un servidor, Ángel Antonio Alonso González, el compañero Alexander, Félix, Jesús Enrique, Ana Victoria Irvin Emir. Pues bueno, continuando con nuestra tabla de contenidos, dentro de esa exposición incluimos pues como base la introducción a base a qué es el electromagnetismo, pero también incluiremos una división dentro de ella, ¿no? Lo que es la electricidad, la conductividad eléctrica, la corriente eléctrica y terminamos con el tema del campo eléctrico. Continuando ahora con la parte segunda, que es el magnetismo, el campo magnético, el electromagnetismo, claro, como tal, y dentro de esto igual explicaremos un poco del origen y acerca de para qué sirve y de alguna manera qué funcionamiento tiene. Y teníamos planeado cierto experimento, esto de manera presencial tal vez se realice o no, pero al final finalizaremos acerca explicando un poco de las unidades de medida que existen dentro del sistema internacional en base a lo que es el electromagnetismo. Y pues bien, continuando con la siguiente diapositiva, la cual es ¿qué es el electromagnetismo? Pues entendemos y damos por hecho que el electromagnetismo es esa parte de la física que se encarga de estudiar cuál es esa relación que existe entre los fenómenos magnéticos y los fenómenos eléctricos, ¿ok? Entonces, de manera introductoria a lo que es esto, y al final explicaremos mejor, pues en sí esto es el electromagnetismo, ¿no? Esa relación que existe, ese estudio ese campo de la física que estudia qué relación existe en la electricidad y el magnetismo. Y bueno, continuamos con el compañero Enrique que va a explicar acerca de la electricidad. Gracias por la introducción, compañero. La electricidad, como bien sabemos, es algo que está presente en mucho tiempo de nuestra vida. Creo que por eso nos regimos, por eso tenemos ciertas cosas como la luz eléctrica, como el funcionamiento de nuestros aparatos electrónicos, que realmente todo surge gracias a la creación, más que nada, o a la invención de Tomás Alva Edison en una primera instancia. De hecho, como dato curioso, puedo mencionar que Tomás Alva Edison le tenía miedo a la oscuridad, entonces ideó una forma de vencer ese miedo haciendo cosas que quizá inimaginablemente pensábamos, que a día de hoy pues realmente son muy normales. Entonces, la electricidad se define como esa mezcla de electrones, de partículas que se mueven entre ellas y sobre todo es el movimiento que surgen mediante ellas. Esta parte, la electricidad genera vibraciones, las cuales se dispersan por bastante tramo, dependiendo de qué tan unidos estén los átomos en el momento. Prosiguiendo en la siguiente diapositiva. La conductividad eléctrica. Podemos definir la conductividad eléctrica como esa capacidad que tienen los objetos de conducir la electricidad. Ya definimos un poquito qué es la electricidad, que es esa parte cotidiana que todos entendemos. Entonces, cada objeto tiene mayor o menor conductividad. Por ejemplo, la madera no es un conductor directo de energía. La energía pura, por así decirlo, que viene del plasma, que viene de la electricidad en sí, no corre libremente mediante la madera, ya sea por sus propiedades físicas, químicas. En cambio, como es el cobre, puede ser el aluminio, que son bastante conductivos en ese aspecto, realmente creo que son los materiales que más conducen electricidad, ya que los átomos y las partículas fluyen directamente, fluyen con total libertad como el agua. Inclusive cuando la electricidad está en contacto con el agua, esta tiene una conductividad eléctrica muy alta y se dispersa por todo el agua, ya que los electrones y las partículas que tiene el agua están muy separadas. Entonces, al unirse con las partículas eléctricas, surge esa mezcla que realmente es muy peligrosa.
Inclusive los seres humanos tenemos esa conductividad eléctrica muy fuerte, ya que si estamos en contacto con la electricidad en su forma pura, lo más probable es que suframos una muerte inminente o daños colaterales, daños físicos, inclusive teniendo unas secuelas muy abismales en este punto. Hay personas que han muerto por rayos, que igual es una forma de electricidad. Realmente nuestro cuerpo ayuda a conducir la energía de forma muy acelerada y sobre todo eso. Igual puedo atribuir que algo muy cotidiano como las chanclas de plástico pueden ser un conductor nulo de energía y ha salvado a muchísimas personas. Entonces, resumiendo, podemos concluir que la conductividad eléctrica es la propiedad de los materiales que tienen para guiar la energía que provoca la electricidad. Algunos materiales son más fáciles de conducir energía y otros no tantos. Prosiguiendo con la siguiente diapositiva. La corriente eléctrica. Ya definimos qué es la conductividad. Ahora sigue la corriente eléctrica. Los átomos, los iones y electrones fluyen a través de los objetos. Entonces a eso le definimos la corriente eléctrica. Podemos definirlo como un flujo. Fluyen a través del objeto de forma determinada, que pues depende de las características del objeto. Por ejemplo, un cable. Un cable viaja a través de una manera diminuta, viaja a través de un espacio predeterminado que hace que la energía vaya en cierta dirección. Entonces, a través de eso podemos definir los conductores y aquellos que no son conductores. El conductor hace que la energía se disperse, se propague. Esto se puede ver mucho en lo que sería las casas. Las casas pueden ser, tienen construcciones eléctricas, tienen un sistema que hace que la electricidad se propague hacia toda la casa. Entonces eso es un conector, así como los que no son conectores. Eso se puede definir como los apagadores, que en realidad solo funcionan si se le tiene una fuente de energía directa, ya sea en cargadores, electrodomésticos, que tienen una salida que tiene 2 puntos y son 2 palos, por así decirlo. Entonces, eso aísla la energía y hace que la energía como tal no se disperse en todas las direcciones. Realmente la corriente eléctrica hace que los materiales fluyan como agua. Prosiguiendo con la siguiente diapositiva. Ok, el campo eléctrico. El campo eléctrico puede ser muy grande, puede ser muy menor, y es esa propiedad de la electricidad que hace que algo se adhiera o que algo se aleje, porque realmente la electricidad a veces puede ser muy volátil dependiendo del lugar en donde esté. Hay campos eléctricos más fuertes que otros, hay energías más fuertes que otras, hay muchos lugares en los que puede ser un campo eléctrico mayor. La energía la podemos considerar como un todo. Entonces, la electricidad puede estar en un punto, pero a pesar de eso genera ondas que se dispersan. Si no tiene un conductor, puede generar ondas que igual afecten de igual manera. Al impactar un rayo, no es necesario que nos impacte el rayo directamente, ya que puedes tener daños colaterales si estás a una distancia determinada. Así podemos definir el campo eléctrico. A veces se atraen los objetos, a veces se repelen, dependiendo de la posición de los iones y electrones. Y el campo eléctrico es muy fundamental para comprender todo esto, ya que, como anteriormente había mencionado, algunas propiedades en los objetos tienden a tener un campo eléctrico mayor. Entonces, al comprender esas propiedades de los campos eléctricos, podemos tener un poquito más de cuidado a la hora de comprender la electricidad como tal. Prosigue la siguiente diapositiva. Bueno,
¿Qué es el magnetismo? Pues se le conoce como la propiedad que tienen los imanes de atraer cuerpos hechos de algunos materiales como hierro o níquel. Y estas ejercen una fuerza sobre cargas eléctricas en movimiento. Es decir, que cuando tenemos dos imanes, un imán carga el polo norte y polo sur. Estos polos hacen que cuando juntamos dos imanes, estas se unan. Al tener un polo norte y un polo sur, estas pues se unen y eso es el magnetismo. Pero cabe recalcar que si ponemos un mismo polo, es decir, un polo norte y otro polo norte, por decirlo así, estas se repelen debido a su campo que fuerce. Siguiendo con la siguiente diapositiva. No, el campo magnético, el concepto, es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de campo magnético, lo que se nos viene a la mente es los imanes o los típicos imanes que encontramos en nuestra vida diaria. ¿Cómo representamos esto? Si intentamos pegar dos imanes, pueden ser que con esto surjan dos posibilidades, que en una se atraigan y en la otra se repelen. Para entender un poco más sobre esto, entendemos que el campo magnético tiene una carga positiva y tiene una carga negativa, o en este caso tiene un polo norte y tiene un polo sur. Cuando intentamos pegar dos imanes de polos diferentes, entonces norte-sur, estos se repelen. Y cuando pegamos imanes iguales, en este caso norte-norte o sur-sur, estos se van a repeler. Entonces, para que entiendan un poco más sobre esto del electromagnetismo, del campo magnético, hice este pequeño dibujo. Sabemos que los imanes tienen una carga positiva y tienen una carga negativa. Y estos se expanden en ondas, y no sé si se ve, se expanden en ondas que siempre salen del positivo hacia negativo, pero estos jamás se unen o se juntan. Tenemos vectores hacia la derecha, vectores, que es lo que indica dónde va el campo magnético. Para que sea más entendible, tenemos el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene un eje de gravedad que eso aplica el movimiento, aplica campos magnéticos. Aquí tenemos el polo norte, tenemos el polo sur. Siempre va a ir de norte a sur para que sea entendible. Las líneas del campo magnético son invisibles, no los podemos ver, pero lo encontramos en todos lados. ¿Y esto cómo se crea? Pues se crea de una forma cuando una corriente eléctrica pasa sobre el campo magnético, porque si la corriente eléctrica está en reposo, entonces el campo magnético no existe. Y lo podemos ver aquí. Cuando tenemos un campo magnético que se representa como B vectorial, y de eso pasa una carga positiva eléctrica, se crea un campo de fuerza magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que si pasa una carga negativa, llegara a pasar, el campo magnético no se crearía. Y así con la siguiente diapositiva. La teoría del electromagnetismo dio origen tras el descubrimiento de Hans Christian Ørsted tras la observación. En 1820, Hans Christian Ørsted observó que la aguja de una brújula se desviaba del polo norte magnético cuando se encendía y se apagaba la electricidad de una batería. Esto lo llevó a creer que los campos magnéticos emanan de todos lados de una corriente eléctrica. Bueno, los principios de la electrodinámica se dieron a conocer en 1823 por André-Marie Ampère. Esto dice que el fundamento de la electrodinámica se halla en el movimiento de las cargas eléctricas que apelan a un material conductor para trasladarse ese movimiento del lugar a múltiples fenómenos
y produce numerosos efectos que son estudiados por la electrodinámica. El paso sin interrupciones de los electrones por un conductor es lo que se conoce como corriente eléctrica. Para que esto se concrete, debe haber una diferencia de potencial entre dos puntos de conductor. Una fuerza electromotriz, en tanto, es necesaria para que las cargas eléctricas se compongan en movimiento y entren en funcionamiento con el circuito, según los principios de la electrodinámica. En 1826, George Simon Ohm crea la ley de las corrientes eléctricas. Esto explica que dos corrientes son igualdades, la conservación de energía y la carga de los circuitos eléctricos. Fueron descritas en 1836 por Gustav Kirchhoff. Son ampliamente usadas en la ingeniería eléctrica e ingeniería electrónica. Ambas leyes de circuitos pueden derivarse directamente de las ecuaciones de Maxwell, pero Kirchhoff precedió a Maxwell y gracias a George Ohm su trabajo fue generalizado. Estas leyes son utilizadas para hallar corrientes y tensiones en cualquier punto del circuito eléctrico. Bueno, en 1831, Michael Faraday crea la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el proceso por el cual se puede incluir una corriente por medio de un cambio en el campo magnético. Estudiamos la fuerza que experimentan las cargas en movimiento dentro de un campo magnético, la fuerza que experimenta un alambre por el que pasa corriente debido a los electrones en movimiento. Cuando esta es la presencia de un campo magnético, es un ejemplo clásico. Este proceso también funciona al revés, tanto a mover un alambre a través de un campo magnético o de manera equivalente. Hay una ley que describe la inducción electromagnética. Está la ley de Faraday, descubierta por el físico del siglo XIX, Michael Faraday. Relaciona la razón de cambio de flujo magnético que pasa a través de un espira o lazo con la magnitud de una fuerza electromotriz E, inducida en la espira. La relación electromotriz se refiere a la diferencia de potencial a través de la espiral descargada, es decir, cuando la resistencia del circuito es alta. Faraday creó una fórmula para calcular la inducción electromagnética. Esta es la fórmula que se nos muestra, donde E, tensión inducida, es igual a menos N, número de bucles, por los cambios de flujo magnético sobre la variación del tiempo. Con esto podemos calcular la inducción electromagnética. Y para culminar con esta sobre la línea del tiempo del electromagnetismo, sigue mi compañera Ana. En 1870, James Clerk Maxwell unificó el descubrimiento de James Christian Ørsted y los fundamentos de Michael Faraday en las ecuaciones diferenciales vectoriales, las cuales incluyen los campos eléctricos y campos magnéticos, junto con sus funciones primarias o sus elementos, que son la corriente eléctrica, la polarización eléctrica y polarización magnética. El electromagnetismo, el estudio del electromagnetismo se divide en dos, la electrodinámica y la electroestática. Bueno, ok. Pues bien, ya escuchamos pues qué es en sí lo que es la parte de, como conocemos, la primera parte que es la electricidad, perdón. Y escuchamos también acerca del magnetismo, escuchamos que es un campo eléctrico y campo magnético, ¿no? Y pues bien, ¿qué es el electromagnetismo entonces en sí? Pues era claro que era necesario primero entender qué es primero la electricidad y el magnetismo, pues para poder llegar a una conclusión como esta, ¿no? Entonces, como comentábamos al inicio, el electromagnetismo en sí es
esa parte de la física que se encarga de estudiar esa relación. Una vez que ya conocemos esta parte, esa unificación, ¿ok? De esos fenómenos eléctricos y magnéticos, pero esto va a una sola teoría que de algún momento, si podemos regresar a la siguiente, a la anterior diapositiva, teoría que en algún momento no era unificada, ¿no? Pues iba variante, variante y variante. ¿A qué me refiero con esto? Pues la historia del electromagnetismo es muy curiosa, ¿no? Solo como retroalimentando, empezando con Ørsted, ¿no? Su experimento después de que Volta crea en 1800 la pila de Volta o pila eléctrica, pues gracias a esto, entonces después de 20 años, Ørsted, perdón, pues relucientemente hace, por accidente, quiero entender, probablemente lo sucedido con lo de la brújula, la punta de la brújula y pues la corriente que existe. Entonces, Ørsted lo que entiende y lo que deduce, pues es que una corriente eléctrica puede producir campos magnéticos, ¿ok? Entonces, pero ¿cómo entendemos exactamente lo del electromagnetismo? Pues es que Faraday, entonces, años después de lo que hizo Ørsted, diciendo que un flujo de corriente provoca ese movimiento, esa desviación de la aguja de la brújula, y pues diciendo en sí que una corriente eléctrica ocasiona o genera un campo magnético. Faraday lo que hace es que, mientras que Ørsted descubre que una cambiante, descubre de que la electricidad podría producir magnetismo, Faraday descubre que el magnetismo podría producir electricidad, ¿ok? Entonces, esto es lo que se basan las investigaciones de manera experimental, que fue lo mismo que hizo de Ørsted de manera experimental, en base a sus investigaciones de manera experimental, ¿no? Ellos fundamentan y hacen esto. Entonces, una vez que esto sucede, Maxwell, de base, basándose igual, de lo que mismo hizo Faraday con Ørsted, Maxwell se basa en lo que dice Faraday, pero esta persona ya le da una expresión matemática a esas consideraciones pues, que tenía Faraday, ¿no? Entonces lo aplica de una manera más matemática, es como formula las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Que pues fundamentan y pues rigen de total manera, pues ya fundamenta la teoría de la electromagnética, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo entendemos realmente cómo concluyo, cómo terminamos con la historia del electromagnetismo? Pues bien, para comprender realmente esto, podemos entender de que, aunque las ecuaciones que elaboró Maxwell, pues sí son de gran importancia, y junto a todo lo que realizaron, pues al final del día, simplemente entendemos de que Maxwell termina fundamentando de que la producción de ondas electromagnéticas, ¿ok? De electromagnéticas, se desplazan por el espacio, pero ya sin necesidad de que existan cables conductores. Entonces, que esta es una manera similar a la naturaleza y semejante a las ondas luminosas. Y pues bien, continuando ahora con las diapositivas siguientes, que es lo que continuamos, electromagnetismo. La que sigue, por favor. Ok. Permíteme. Ok. ¿Para qué sirve el electromagnetismo? Pues bien, como les comentaba, el electromagnetismo entendemos de que da una función pues bastante fundamental. Es algo que aunque no lo creamos o que no lo entendamos, pues realmente está en todo en muchas cosas de las que tenemos o hacemos. Porque, por ejemplo, un timbre de casero, digo, de normal, de casa, de hogar, eso es un dispositivo que genera una señal, porque conocemos de que el hecho de que te toques el botoncito y esa señal se genera por una onda, o sea, que termina emitiendo un sonido, viaja, se genera un campo magnético, que es el efecto que conocemos gracias al imán, dentro de un timbre. Es muy obvio y evidente que hay un imán. Entonces, pequeño imán que genera un campo magnético es lo que atrae a un sonido pequeño que impacta contra la superficie metálica que obvio está dentro del
de la estructura del timbre y pues termina emitiendo y generando un sonido, ¿no? Entonces este es un claro ejemplo de funcionamiento del electromagnetismo. A eso se refiere. Es, pareciera complicado en un inicio, pero pues al final del día simplemente es algo sencillo. O sea, el timbre es un dispositivo que es capaz de generar una señal sonora con el simple hecho de pulsar ese botón, ¿ok? Entonces, en ese ejemplo hay muchos dentro de lo que es la actualidad, ¿no? De nuestro día a día cotidiano. Continuando con la siguiente diapositiva, esperando que se entienda, ¿no? Que realmente qué es el electromagnetismo, ¿no? Esa unificación del estudio de la interacción de las partículas que son cargadas con campos magnéticos y con campos eléctricos. Ok, y ahora finalizaremos con las unidades de medida que son derivadas en base a al sistema internacional. Eso es explicado por nuestro compañero Enrique. Muchas gracias de antemano por la mención. No voy a profundizar tanto en este tema como tal, sino voy a dar un cierto resumen de lo que serían las unidades de medida, ya que al ser una rama de la física, esta incluye las matemáticas. Todo se rige mediante ciertos comportamientos y se rigen mediante ciertos parámetros. Podemos unidades derivadas, como sería Newton, que se representa como N, que representa la fuerza en la cual se puede medir un objeto. Todas son unidades de medida. Puedo mencionar otras, Pascal, que se pronuncia como PA, que significa presión, hercio, hertz en inglés, que mide las frecuencias. Esto se puede medir mucho en lo que sería el ámbito musical, en la música, en cómo, qué tan fuerte se escucha un sonido o qué sonido se le establece la frecuencia que se le establece, es de que se escucha más agudo o se escucha un poquito más grave. Eso depende de cuántos hercios tiene. También está Julio, que se representa como G, que igual es una medida de energía. Vatio, que son watts, que es la carga o la potencia que tiene un objeto eléctrico. El culombio, que es medición C, que significa carga. Voltio, B, que es una V, que representan las cantidades de energía. Esto se ve muchísimo en lo que serían las baterías o sea, como sea, las pilas. Igual en ciertos ámbitos eléctricos para medir la potencia en cuál se diferencia un objeto, porque algunos tienen más voltaje, otros tienen menos, y eso define qué tanta energía tiene un objeto. Ok, el ohmio, que se mide en ese símbolo que se visualiza ahí, que es la resistencia de un objeto eléctrico. Ok, Weber, que es W, mide el flujo magnético que tiene cierto objeto o parámetro en este plano. Tesla, que es una T, mide la intensidad de campo magnético. Y finalizando, Becquerel, que es una B y una Q, que mide la radioactividad, que la radioactividad es algo, creo que muy presente en ciertos países, como Chernobyl tras un accidente. Y con eso concluye lo que sería mi parte, dando pues no tanto hincapié en esa parte. Y listo. Un poquito más de profundizar un poquito en respecto a lo que son la relación que existe de base que hablamos dentro de esto en la exposición, claro, en la parte de OMS, ¿no? En parte fundamental de la función y de la creación de la teoría del electromagnetismo. Y pues bien, solo para de terminar y culminar dentro de esta exposición, pues queremos dar por hecho y entendido de que pues tenemos el voltaje, la corriente y la resistencia, cosa que define Ohm en la ley de Ohm, ¿no? Que él encuentra la relación total y real que existe entre esas tres cosas, ¿no? Ahora, para definir entonces qué es el voltaje, decimos que el voltaje es la diferencia de carga que existe entre dos puntos. Y ahora, la corriente, recordemos que es una relación que existe fundamental, pues el flujo de cargas de que existe o la tasa con el que fluye la carga dentro de un conductor, ¿ok? Esto se puede hacer una definición correcta de conductor. Y por último, pues la resistencia. La resistencia, pues como tal, es la tendencia que tiene un material, pues para resistir el flujo de carga, ¿no? Que es el que comentamos, que pues en sí es lo de la parte de la corriente. Y pues listo, esto es todo referente al electromagnetismo. Espero que quede claro y entendido que es de nuestra posición. Y pues bueno, muchísimas gracias por la atención y esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias.